TV Senado presenta Nuevas Miradas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Nuevas Miradas, el programa de televisión del Senado que busca la reflexión, el pensamiento, trasuntar emociones, provocar en ustedes una conversación que sea grata, amena, humana. Hoy vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de budismo, algo de historia, vamos a hablar con un monje, un lama de Nepal, Norbu, Lama Norbu. Bienvenido a nuestro programa, encantado, un placer. Muchas gracias, estoy muy agradecida darme una oportunidad de compartir con ustedes ese tema. Además, yo siempre veo que ese tipo de programa es muy bueno para casos de nueva generación, para enriquecer las educaciones y para tener una respuesta a la vida. Esa es exactamente la idea. Hablar sobre la vida de los humanos, hablar sobre el humanismo, sobre las relaciones y las interacciones que se dan entre los individuos. Pero antes de hablar de aquello, hagamos un poco algo de historia. Norbu, ¿dónde nace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo entra a las prácticas del budismo? Bueno, yo nací en Himalaya. Altura, con bastante altura, donde yo nací tiene 6.500 altura, metros, bastante alto. Y cuando llega invierno, bastante frío. A veces, algunas ocasiones me estuvo vivir como 20 bajo cero, bastante frío. Sí, no, pero caso nosotros yo estuve en el monasterio, donde hay tiene buenas condiciones para vivir y habitarnos. ¿A qué edad se entra al monasterio? ¿Cómo se da ese paso? Yo entré cuando yo tengo 5 años. 5 años. Sí, porque en donde yo nací, este campo completamente pertenece al budismo. Entonces, desde hace tiempo tiene unas culturas que niños se llevan al monasterio, tiene 3, 4, 5 años. ¿Se consagra la vida del monje, del lama budista? Bueno, ahí se depende. En general, entrarse en un camino espiritual es uno de los más valiosos en la vida. Porque en el camino espiritual nosotros podemos aprendernos es cómo caminar en la felicidad. Por eso es muy interesante entrar en el camino espiritual. Y los lamas estudian el budismo, la filosofía, algo de historia. ¿Cómo es la formación? En general nosotros estudiamos muchas cosas, especialmente estudiamos más la filosofía de vida, porque nosotros somos los humanos que queremos vivirnos felices en este planeta. Además nosotros venimos en este planeta con una misión, o también podemos decir nacimos por un servicio. Para hacer servicio para otros tenemos que prepararnos. Entonces en el monasterio yo aprendí cómo manejar la vida y cómo conseguir la felicidad a través de la filosofía del budismo. ¿Por qué se da en ciertas zonas geográficas vinculadas a montañas? ¿Cómo se da ese arraigo de una vida más profunda, más espiritual? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿De dónde arranca esa herencia? Bueno, porque sucede en general, en budismo no se mira reflejada, porque cada zona tiene ciertos lugares sagrados donde contiene siempre espiritualidades. Por ejemplo, los casos de India, Nepal, es la parte más conocido
la enseñanza del budismo. Porque es un lugar más sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque es un lugar más alto del mundo, Himalayas. La pregunta tiene el sentido de vincularse con un cierto patrón que uno observa desde las montañas de Nepal, el paso por el estrecho de Bering hacia América, y si uno mira el biotipo de las personas que habitan en esa zona y después observa toda una línea que parte al norte en Canadá, sigue con todos los indios o aborígenes de las planicies americanas, México, Centroamérica, incluso nuestro mundo andino, son de biotipo mongoloide, de rasgos muy parecidos, por ejemplo, a los suyos, a los rasgos tibetanos. Sí. ¿Hay una línea en su opinión? Por mi opinión, hay ciertas líneas, sí, claro. Porque, por ejemplo, el mundo está como una bola, ¿verdad? Una bola. Por ejemplo, el caso del lado de Himalayas siempre ha sido más alto, donde pertenece las enseñanzas o la enseñanza del budismo, por ejemplo, espiritualidad en el fondo. Entonces, cuando desde alta montaña se transmite ciertos señales de las enseñanzas que puede conectarse para la otra parte del mundo también. Y alguna historia dice, alguna montaña de Chile está conectado con la Himalaya, dice. Yo pienso que sí, porque en caso de en Chile hay mapuche, se llama, ¿verdad? Alguna mapuche, su idioma, magundungún se llama, ¿verdad? En magundungún hay algunas palabras muy parecidas tibetano. Además, rostros, culturas muy parecidos. Por ejemplo, en Norteamérica hay alguna indígena, peruano. Hay muchas partes, como la Mongolia, el tibetano, ellos tienen mismos rostros, si no hablan distintos idiomas. Todos ellos pertenecen a la espiritualidad. Parece que tuvieran una cierta raíz común desde Claro, el punto de vista biológico, ¿verdad? Biológicamente estuvieron como unos raíces, sino luego partieron por que hubieron varios, que es lo que sucedió en este mundo, cambio, y evolucionando las cosas, pero perdieron las raíces. En general, antiguamente parece ellos pertenecen a una raíz. Un lama se entiende como un monje budista, se entiende que vive en una comunidad y que su vida está consagrada al desarrollo espiritual, y eso se extiende por toda la vida. Bueno, ahí tenemos diferentes niveles. Hay algunas monjes o lamas que solamente dedicando las prácticas. Cada de ellos tiene que darle un lugar especial, lugar sagrado, uno. Otros grupos como yo dedico mi vida para los otros. Entonces yo tengo que salir del lugar sagrado donde me practico, tengo que salir entrando en la sociedad para ayudarnos. ¿Y cómo ha recibido la comunidad chilena la presencia de monjes budistas? ¿Y por qué el Dalai Lama ha venido tantas veces a Chile? Llama la atención su preocupación y su ocupación sobre Chile. Bueno, en general, el caso de Dalai Lama, él es un ser siempre siendo su vida dedicado a todos los seres. Entonces, él va donde hay menos desarrollo de espiritualidad, entonces él siempre enfoca hacia estas partes. Entonces, el caso de Chile, lleva poco tiempo que es conocido como el budismo, lleva como más o menos 20 años. Entonces, por eso el Dalai Lama siempre visita en Chile, que tengas una más capacidad para conocer lo que es espiritual. Realmente, cómo debemos vivir la vida de una manera feliz. ¿Y el Lama Norbu cómo llega a Chile? ¿Quién lo manda? Bueno, yo tengo uno de mis maestros que me enseña todos los técnicos, que me entrega todos los técnicos de meditación y la filosofía budista. Entonces, él tiene un centro en Chile. Este centro fundado por mi maestro en 1993.
Entonces él tiene algún grupo que practica meditación de budista. Entonces él me envió en este centro para trabajar con ellos. Entonces yo estuve trabajando con ellos más o menos 1 año. Y luego yo terminé trabajando con ellos y yo regresé a India. Entonces luego de nuevo yo regresé a Chile, porque para mí Chile es como mi país. Porque para mí conecta más fácil con la país, con la gente, cultura, o sea, todo. Es muy fácil de llegar a un sentimiento donde yo estoy viviendo realmente. ¿Y dónde están los puntos en Chile, las ciudades, donde hay más actividad budista? Principalmente en Santiago y también en sur hay bastante. Yo estoy trabajando en sur de Chile, Pucón, cerca de Pucón, hay Curaribe. Ahí tengo una montaña comprado por una organización, Cóndor Blanco. Entonces, dentro de esta organización yo estoy trabajando. Además, yo fundé una escuela, se llama Bodhisarpas, donde yo enseño sobre el budismo tibetano, filosofía de vida. Ahora, entremos al budismo propiamente tal. ¿Qué es el budismo? Bueno, el budismo está reflejado en 3: ciencia, filosofía y religión. Ciencia, filosofía y religión. En esta parte de Occidente mucha gente siempre piensa que el budismo es una religión, pero no es una religión. El budismo es estilo de vida, o también podemos llamarnos, el budismo es filosofía de vida. Entonces, ciencia, donde enseña sobre cómo encontrar la felicidad auténtica. La filosofía, donde tú puedes recibir la respuesta a la vida. Y además, religión. El budismo ser religión, para mí es una religión, porque yo tengo cierto compromiso de entrar en el servicio, hacer servicio de lo más. Entonces yo tengo un compromiso que yo tome en el monasterio. Entonces para mí budismo es una religión. Ahora, para otra persona que quiere estudiar sobre budismo, para ellos no es una religión, simplemente para ellos es ciencia o filosofía. El budismo, ¿cómo se aproxima a la dicotomía, a la tensión entre lo material y lo espiritual? Bueno, es muy fácil. En budismo nosotros siempre enfocamos hacia adentro. Siempre enfocamos hacia adentro. Siempre practicamos, estudiamos sobre las mentes. Porque toda la existencia externa surgido por nuestros internos. Entonces en budismo nos llamamos, ahí existe 2 mundos, mundo espiritual y mundo de existencia. El mundo de existencia será el mundo externo y mundo interno. El mundo interno es el mundo de espiritualidad. Y el mundo externo es el mundo material. Entonces en budismo nosotros aplicamos caso de mundo externo, y llamamos existencia transitoria, que no pertenece para siempre. Y también llamamos impermanencia, que tiene cambio. Cambia por el mundo espiritual. El mundo espiritual nunca se cambia. Por ejemplo, el budismo hablamos nosotros es amor y la compasión incondicional. Entonces, amor y la compasión incondicional nunca se cambia. El concepto del amor al que usted hace referencia, ¿es el mismo concepto del amor que tiene tantos matices en la sociedad occidental? No, diferentes. Y no, en sociedad occidente, yo pienso que todas las partes del mundo son iguales, no, especialmente occidente. Oriente también hay gente que quiere que el amor es como te sientes con alguna persona que te quieres. Esa sensación dice amor. Pero cambia por el punto de vista del budismo, ese no es amor porque ese siempre cambia. El amor que aplicamos en budismo es sentirse una sensación que surge de la sabiduría hacia todos los seres.
toda la enfermedad, sufrimiento, la existencia que existe, entrar en el servicio de sanar estos sufrimientos. Se llama el amor. El budismo tiene un libro sagrado, así como en el mundo cristiano occidental el libro sagrado es la Biblia. En el budismo, ¿cuál es el libro o cómo se aborda esa temática? Bueno, en budismo hablamos en esta vida existen 84.000 emociones conflictivas. Acuerdo a las 84.000 emociones conflictivas, también tenemos unos textos o enseñanzas. Esta enseñanza se lleva como sagrada, como la Biblia. Es siempre guardada, lleva como 250 textos que tenemos, donde contiene todas las enseñanzas, antídoto de las emociones conflictivas. Vamos a seguir hablando en la segunda parte sobre las emociones, los distintos tipos de emociones y estas conflictivas a las que se ha hecho referencia. Nos vamos a separar solo un minuto, se nos acabó el primer bloque, no se vaya, ya volvemos. TV Senado está presentando Nuevas Miradas. TV Senado está presentando Nuevas Miradas. Gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta. Estamos en Nuevas Miradas, que es el programa de conversación, de reflexión, de pensamiento, de compromiso, de emociones, y que lo que busca es el diálogo, el dialogar, el conversar, el converger. Ese es nuestro propósito, establecer una interacción que a usted le motive a la conversación y al pensamiento. Estamos con el Lama Nordbu, el monje tibetano, y estamos hablando sobre, en la primera parte, su proceso de formación, sus principales líneas de pensamiento, y ahora estamos hablando sobre cómo desde las escrituras o libros sagrados, en este caso de la cultura tibetana, vamos descolgándonos hacia la comprensión del mundo interior y el mundo exterior. Y habíamos mencionado el tema de las emociones. Bueno, gracias. Cuando hablamos tema de las emociones, en budismo aplicada emociones conflictivas 84.000. Sino, estas 84.000 está contenido en tres. Bueno, por ejemplo, la ignorancia, el apego y la ira. Ellos tres son las principales de las emociones. Vamos tratando de entender en este segundo bloque esos anclajes emocionales que generan muchos matices, ¿verdad? Y que seguramente se combinan entre ellos. Sí. Partamos por el primero que mencionaste, la ignorancia. Bueno, en general en Occidente ignorancia refiere como no saber nada, ¿verdad? Sino, no necesariamente decir no saber nada. Ignorancia es aplicada simplemente como la mente oscuridad. La mente oscuridad significa no te deja ver hacia la realidad. Porque en esa parte del mundo, nosotros llamamos budismo samsara. En el samsara, mayor gente quien vive en el samsara, ellos tienen un punto de vista distinto que el punto de vista que tenemos en la espiritual. Por ejemplo, mucha gente dice, la realidad de la vida es afuera, que podemos tocarnos de la mano, color, forma, esa es la realidad, dice, ¿verdad? Cambiar por el punto de vista del budismo que nos hablamos es, externo que podemos tocarnos, que tiene color, forma,
no es realidad. Eso llamamos realidad pasajeros. Nosotros llamamos realidad es el interno, por ejemplo, el amor, compasión, la felicidad, la paciencia, generosidad, bondad. Ello es la realidad de los humanos. Entonces, alguna persona, si no comprende que lo que es la realidad de las vidas, si llamamos simplemente ignorancias. Ahora, en el mundo occidental, de las amigas y amigos que nos están escuchando, es el tiempo el que da la sabiduría, por un lado, y también en el mundo occidental es la actitud pasiva la que finalmente permite ver la luz. La pregunta es, ¿el budismo lo entiende de esa manera o es una actitud de vida más proactivo, más búsqueda, de más compromiso en el logro de esa superación de la ignorancia? Bueno, el budismo es más compromiso a las prácticas. Bueno, porque todos nosotros que comprendemos, estudiamos, todos comprendemos a través de unas prácticas. Bueno, en budismo nosotros superamos la ignorancia o rabia o apego, sea lo que sea, cualquier emociones, superamos a través de las prácticas. Bueno, practicar es necesita una enseñanza, obviamente. Por eso en budismo existe, hay unos caminos donde podemos recibirnos la enseñanza, luego donde podamos practicarnos. Vamos a tocar el segundo aspecto, que es el apego. Hemos dicho ignorancia, apego, ira, ¿verdad? Ira. Ya hemos dado ciertas luces sobre el tema de la ignorancia. Pareciera que el apego en el mundo occidental es una carga, es un lastre muy fuerte. El materialismo se expresa con fuerza en ese concepto del apego, pero no solo en lo material, sino que también incluso el amor para nosotros es un amor que tiene un enfoque de apego muy grande, casi un sentido de propiedad. ¿Cómo se ve desde el budismo? Bueno, en general, en punto de vista budismo nosotros vemos el apego es simplemente unos sentimientos, nada más que eso. Estos sentimientos que sentimos con las materiales o emociones, cualquiera, si te siente apegada, es simplemente una cosa que tu mente está acostumbrada a acercarse con la cosa. Entonces, cuando tu mente acostumbra a acercarse con las cosas, seguro va a pegar. Si no, este apego es temporal, no es permanente. Entonces, para superar este apego, es necesariamente comprender la importancia de las vidas humanas. Y es más compromiso con el mundo interior que con el mundo exterior. Exactamente, exactamente. Porque en budismo aplicada mundo exterior es existencia transitoria. Significa, ya nosotros no podemos confiarnos con la existencia externa. ¿Por qué no podemos confiarnos? Porque si confiamos con el mundo externo, porque el mundo externo sí cambia. Con las cosas cambian, nosotros no podemos confiarnos. Entonces es importante tomar más compromiso con nosotros mundos internos. Entonces el apego es un cierto desprendimiento de lo material, de lo externo, de lo transitorio, para lograr anclajes con lo permanente y con lo interior. Claro, por eso yo siempre aplico para la gente, porque obviamente en esa parte del mundo pasa difícil caso de siglo XXI, es una nueva generación. Además, nosotros estamos viviendo en el mundo de emociones. Cuando vivimos en el mundo de emociones, entonces como la gente no tendrá tanta paciencia, no tendrá tolerancia. Por eso la gente hoy día ha sido bastante duro la vida, porque la gente está volviendo impaciente, intolerante con sí mismos. Ahora, ya que tocamos ese punto, vamos al tercer aspecto de las grandes emociones que son los anclajes, ¿verdad? La ira. Ajá. La ira es una cuestión casi intuitiva de estómago, reacción casi espontánea en el mundo occidental. ¿Cuál es la aproximación del budismo? Bueno, en el acuerdo del budismo, la ira es una sensación de donde surge cuando tú no confías en algo.
significa miedo, ira o rabia si surge de desconfianzas. Y del ¿Desconfianza de qué? Temores surge. Cuando uno no se confía en uno mismo, quiero decir es que cuando uno no toma compromiso del mundo interno, entonces es fácil surgir rabias o ira. La rabia entonces surge fundamentalmente de la desconfianza, de un cierto temor a algo, Ciertos ¿verdad? temores. Significa, bueno, temor o la ira o rabias surge de desconfianzas. Quiero aprovechar de hacer una reflexión. A un gran maestro chileno, Humberto Maturana, distingue entre la emoción ¿Ya? y el sentimiento. ¿Ya? El sentir es un acto más transitorio, es un acto la emoción es el acto del vivir en un estado que tiene un sentido un poco más permanente. ¿Hay alguna aproximación, alguna reflexión? Claro, claro que sí hay. Bueno, sentimiento y la emoción diferentes, claro que sí, diferentes. Porque el caso de sentimiento es más transitoria, porque sentimiento tiene que ver algo, de tocarte con alguien o algo, o tú tienes que verse por tu vista de ojo, por ejemplo. Cuando tú vas a ver una flor frente a ti, te vas a sentir olor de flor, ese sentimiento, ¿verdad? Entonces, caso emociones realmente surge de nosotros realidad internos. Emoción. Tomemos ese punto porque me parece de la más alta importancia para el caso de Chile. En Chile uno camina por las calles, particularmente en las grandes conurbaciones urbanas, especialmente en Santiago, y ve a la gente con un sentimiento de impaciencia, de un poquito de intolerancia, de autorreferencia, incluso en el manejar, uno ve cómo lo insultan los que van manejando al lado. Esa es una cosa que pareciera ser transitoria, aun cuando es transitoria, pero muy permanente en el tiempo. En cambio, la emoción pareciera ser la otra parte de la medalla. La emoción es lo que se está midiendo en Chile hace 15 o 20 años y cada vez se vive en un ambiente de más desconfianza. O sea, es más permanente y es más gatillante, es un anclaje más profundo. Se vive en la emoción de la desconfianza y al vivir en la emoción de la desconfianza en la sociedad chilena hay una acción de sentimientos encontrados permanentes y reacciones de intolerancia, de impaciencia o de violencia. Allí parece que hay un buen ejemplo de lo que estamos conversando. Obviamente, sí, claro. Yo veo que, bueno, yo siempre viajo a diferentes países para trabajar. Cualquier país que yo voy, la gente son iguales. Como chileno, Argentina, Brasil, no sé si a lo que sea, todos son los mismos. Los temas donde surge más impaciente, intolerante, porque la gente está perdida en la preocupación. Simplemente perdida en la preocupación. ¿Por qué perdida en la preocupación? Porque la gente hoy en día no sabe vivir en el presente. Cuando uno no se vive en el presente, entonces la persona obviamente se pierde en la preocupación, se preocupa de que tiene que hacer, la preocupa que te pasó en pasado. Entonces todas las preocupaciones invitan en el presente, entonces tú pierdes la concentración en el presente. Eso podríamos amarrarlo con la idea de la ignorancia, de vivir un poco en la oscuridad. También tiene que ver con un desequilibrio en el sentido de estar más ocupado de lo externo que de lo interno. Y además, una pregunta que sale muy evidente, cuando yo hablo con mis amigas y amigos televidentes que están en todo Chile y en distintos lugares del mundo, porque nos van a seguir también por internet, cuando yo hablo de mi mundo interior, Ya. ¿es un ego? ¿Es un yo egoísta o es un yo que está en armonía con el entorno? ¿Es un alter ego? Existe dos tipos de yo. Bueno, uno yo donde dice, yo lo necesito, yo quiero. Siempre gorda para sí mismo. Ese se llama egoísmo. Ese ego. Ahora, hay algunos ciertos yo que te permites
transmitir el conocimiento a otras personas. Entonces no se llamará ego. Porque ego es simplemente que siempre guarda para sí mismos. No ve importancia de otros. Eso se llama egoísmo. Ahora, una persona dice, yo quiero aprender más, yo quiero practicar más porque yo quiero ayudar a los más. Entonces no se llama egos. Pero bueno, en Occidente tiene ciertos conflictos con la palabra también. Por ejemplo, la espiritualidad se confunde con una religión, la compasión se confunde en lástima, la felicidad confunde con la alegría. Porque en el fondo la persona enfocada hacia afuera. Nadie se preocupa en enfocar hacia adentro. Aclarémosle un poco más a nuestras amigas y amigos auditores que nos están siguiendo en este tiempo y espacio virtual que es la televisión. Pareciera entonces que el primer anclaje es el mundo interior, ¿verdad? Claro. Pero el mundo interior está en un sustrato que es el mundo exterior, en interacción con cosas y con otros. Y la esencia del budismo, hasta donde yo voy siguiendo la conversación, es que el individuo, en la mirada del budismo, entiende que él es parte de ese mundo externo, no es ni más, no es ni menos. Es igual que una mosca, es igual que una araña, es igual que un caballo, interactúa con esos elementos externos, pero no es como se entiende, por ejemplo, en la Biblia, en el libro sagrado del mundo católico o cristiano, que dice, por ejemplo, el hombre es anterior y superior al entorno y nace para dominarlo. En el Génesis ya se dice eso, ¿verdad? ¿Hay alguna reflexión sobre eso? Bueno, en general hay muchas religiones, hay muchos idiomas, hay muchas culturas, hay diferentes tradiciones. Yo veo que tradición, religión, eso es solo un nombre que persona llevas. Yo no veo tantos interior, yo veo la religión, por ejemplo, nombres, veo más externo. Porque es un tema de culturas y la creencia. Entonces, cambiar por el punto de vista budismo, nosotros seguimos trabajando con el mundo interno, ¿comprenden? Mundo interno significa cómo podemos tener una relación sana de la compasión hacia todos los seres. Ese es el concepto budismo que tenemos. Para nosotros budismo muy importante es cuidar todos los seres. No importa como grande, elefante o pequeño, unas hormigas. Pero para nosotros son las mismas. Podríamos decir entonces que de lo que estamos hablando no es de un mundo interior que cierra los muros y las puertas, sino que es un mundo en relación con otros. Obviamente, claro que sí. Por ejemplo, ¿cómo es mundo internos? Mundo interno donde hablamos es la espiritualidad. La espiritualidad es individual. No tiene que ver con una religión ni una escuela. La espiritualidad es absolutamente individual. ¿Qué es lo que es espiritual entonces? Ser más compasiva, honesto, generoso, ser bondad, tener más paciencia, ser más tolerantes. Todo eso podría resumirse en una actitud de respeto hacia lo que están alrededor, ¿verdad? Obviamente, porque a través de la bondad y la generosidad nosotros podemos solucionar los problemas de existencia externos. Ahora, el mundo cristiano occidental, que es el mundo de nuestras amigas y amigos, es un mundo, por ejemplo, que vive en ciertas concepciones, primero, de simbolismos particulares, por ejemplo, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o sea, 3 en 1. ¿El budismo tiene alguna aproximación en esa lógica? Obviamente sí. En budismo nosotros hablamos es 3 joyas hablamos. 3 joyas, por ejemplo, cuerpo, palabra y la mente.
Cuerpo, en realidad, palabra y la mente. y mente. Yo veo que no hay diferencia nada adentro de la espiritualidad. Tú dices como tres trinidades o dices tres joyas, es unas palabras, es un idioma que utilicemos. En el fondo, la esencia que realmente que activando en la vida son las mismas. Y para mejor comprensión de nuestras amigas y amigos televidentes, yo por ejemplo sostengo que la gran tendencia del mundo contemporáneo es que en el paradigma social el cambio sustantivo está en una concepción de la diversidad. Nosotros vivimos durante muchos siglos en una búsqueda de la homogeneidad y entonces se mataban lenguas, se mataban pueblos, se dominaban o se eliminaban. Lo que ocurre hoy es un nuevo concepto y un nuevo valor de la diversidad. Si hay un nuevo valor de la diversidad, hay un nuevo valor del pluralismo. Y entonces, claro, cuando alguien dice mi Dios, ¿cuál Dios? El tuyo, el mío, el nuestro, el de aquellos, ¿cuál Dios? No sé, la pregunta es, desde un ser humano de 31 años, ¿verdad? ¿Tú? Sí. Nacido en el Tíbet, formado en un templo budista, ¿cómo se mira el mundo cristiano occidental? ¿Cómo se aproxima a este mundo? ¿Con qué mirada, con qué emoción se aproxima un budista? Bueno, en punto de vista budismo, pero especialmente en mi caso, yo simplemente respeto a todas las religiones. Yo respeto simplemente, porque es una de las tradiciones que existe en cada país, que hay una existencia de creencia, la gente que cree en algo hoy en día. Simplemente yo respeto a los conocimientos que existen en la iglesia o cualquiera como las religiones. Simplemente yo respeto. Porque yo respeto, cada religión tiene sus propios conocimientos. Signos, hoy en día las personas no lo usan muy bien. Bueno, ese no es el problema de religión, es un problema individual, yo pienso. Bueno, por la punto de vista mío es, yo formé una escuela, se llama Bodhisattva, donde yo enseño sobre la filosofía del budismo. Yo fundé estas escuelas para enriquecer los conocimientos occidentales. ¿Por qué? Para entrar en estas escuelas, cualquier persona puede entrar. Cuando entra en estas escuelas bodhisattvas, tú debes no cambiar tu religión. Además, yo enseño cómo seguir mejor todavía su religión, sus propias religiones. Vamos a volver solo en un minuto. Usted no se vaya, estamos verdaderamente muy entretenidos, muy interesante la conversación y espero que usted la esté disfrutando igual que nosotros. Solo un minuto, ya volvemos. TV Senado está presentando Nuevas Miradas. TV Senado está presentando Nuevas Miradas. Muchas gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta en Nuevas Miradas. Nuevas miradas, formas de mirar la vida, el mundo, las relaciones sociales y buscando establecer la conversación, la reflexión, el encuentro con los demás. Hoy estamos hablando con un lama budista, Norbu, y él nos hablaba de su escuela. Yo quisiera entonces ir haciendo ciertas preguntas para que tú puedas reflexionar a la luz de lo que es tu escuela. ¿Qué es la reencarnación en el enfoque budista? ¿Hay otras vidas? ¿Hay otras dimensiones? ¿Es la misma persona?
Bueno, en budismo nosotros hablemos es ley de la causa y efectos. Toda la acción que tú haces presente siempre tiene unos efectos. Siempre tiene efecto. Es igual que una planta, ¿verdad? Cuando sembramos una semilla, luego vamos a tener una flor. De causa y efectos, hablemos. Cuando hablemos ley de la causa y efecto, seguro hay renacimientos. Reencarnación significa renacimiento, renacer de nuevo, próxima vida. Bueno, en budismo habla es la conciencia, en el mundo occidental se habla el alma. Bueno, pienso que diferencia es el idioma, sino es igual. Conciencia, alma. En budismo nosotros llamamos la conciencia. Conciencia, ya. En esta parte del mundo más conocido es el alma. En el fondo lo son mismos, exactamente lo mismo. Par de creencias de personas diferentes. Por la filosofía de la vida, la gente que vive, por eso hace diferencia. Bueno, reencarnación significa simplemente con esta misma conciencia va a nacer de nuevo vidas para próximas vidas. O sea, un alma que acumula cierta memoria. Sí, claro, cierta memoria se acumula. Por eso en católico también, en religiones católicas también ha aplicado interés, por ejemplo. En celos, purgatorio e infierno se también ha aplicado interés, ¿verdad? Sí, cuando está aplicado interés, seguramente está como aplicando, ahí existe próximo. Ahora, reencarnar, tú lo señalas como un nacer. Nacer, obviamente. Pero para nacer, primero hay que morir. Obvio, claro. ¿Y qué es la muerte para el budismo? En budismo nosotros cuando hablemos de la muerte, es solo unos cambios. ¿Qué muere? El físico se muere. Cuando se muere el físico, ¿la conciencia también se muere? No, la conciencia no muere. El físico muere porque el físico es una existencia transitoria. Nace, muere, nace, muere. Signos. La conciencia nunca se muere. La conciencia que es la semilla para próximos renacimientos. Yo lo que visualizo ahí es un enfoque en el marco de las ciencias que manejamos hoy día, las ciencias contemporáneas. Veo un enfoque biológico en lo físico, es decir, en el cuerpo, y veo un enfoque de física. Física. Y a mí me llama mucho la atención porque el budismo yo lo asocio a un pensamiento de mucha actualidad, muy contemporáneo. Tiene que ver con la física no tradicional, no es la física de Newton o de Kepler, sino que es la física cuántica, que tiene que ver con otras dimensiones, con otros enfoques, tiene que ver con el pensamiento no de la simplicidad, sino que tiene que ver con el pensamiento de la complejidad, esa causa y efecto. Claro. Desde esa perspectiva, a mí me llama la atención el cómo hay ciertos paralelismos entre el mundo cristiano occidental y el mundo budista en ese aspecto, porque con matices, pero pareciera que hay una causa común. Claro, obviamente. Claro. Hay causa común. Por ejemplo, la gente budismo queremos en reencarnación. La gente que no es budista no quiere en la reencarnación. No cree. No cree en reencarnación. Signos. Todo el mundo está queriendo en el amor. Ahora, detengámonos un segundo ahí. El tiempo es escaso, pero ¿cómo visualiza el budismo este enfoque de el cristianismo que dice la vida en este mundo es preparatoria para la vida en el otro mundo? En el paraíso nos vamos a realizar si llegamos al paraíso. ¿Cómo ven ustedes ese enfoque? Igual, en budismo, en esta vida nosotros trabajamos. Por ejemplo, si yo trabajo bien en esta vida, trabajo bien significa yo entro en el servicio de lo más. Entonces yo estoy preparando para próximos renacimientos. Ahora, otro tema. Ya hemos dejado suficiente semilla para que vaya germinando en nuestras amigas y amigos televidentes, pero otro tema es, yo me pregunto, ¿por qué la gran mayoría de las religiones
que hoy día hay en el mundo contemporáneo miran al cielo, buscan en el cielo, asocian los dioses a seres celestiales que están más allá de este mundo proximal, cercano, lo buscan en el cielo. Y cuando uno mira al cielo, bueno, no es esa imagen de las nubes, no, son diversas dimensiones de un cosmos que es infinito en expansión. Sí. Eso se llama cultura. Eso se llama cultura. Desde niño se aprende a escuchar, esa es la palabra de Dios. Por eso dice todo Dios. En realidad, aplicamos en budismo, es el Dios, y budismo llamado Buda, está adentro de cada uno. En vez de mirar hacia el cielos, mira hacia adentro. En vez de preguntar hacia cielos, pregunta hacia adentro. Porque todas las respuestas que necesitamos en la vida están adentro de cada uno. Porque cada uno somos la responsabilidad de nuestra propia vida. Mucha gente dice diferentes cosas sin probarlo, sin tener la experiencia. Es importante para nosotros, en caso de este momento, este mundo, nueva generación, es muy importante es vivir con la experiencia. Hay una diferencia que pareciera ser muy importante en este enfoque que estaba planteando. El teísmo y el deísmo. En el fondo, modelos que se dan desde arriba hacia abajo y otros que dicen no, desde abajo hacia arriba. Dicho más simple todavía, porque para que nuestras amigas y amigos lo entiendan, hay algunos que creen que Dios es algo separado del individuo y Dios es como un padre rector, hace tutelaje respecto del ser inferior. Y hay otros planteamientos que se aproximan a lo que está planteando el budismo, que es que la divinidad vive en mí. Claro. Estoy hecho a imagen y semejanza de Dios y vive Dios en mí. En consecuencia, yo soy el que me perfecciono y voy ascendiendo. Eso se aproxima. ¿Qué correlato, qué correlación hay con el pensamiento budista? En pensamiento budismo nosotros nunca imaginamos que no es una realidad. En el concepto de budismo nosotros no confiamos algo que ya no sabemos. No he tenido una experiencia ni tenido una manera de poder ver tampoco. En concepto de budismo seguimos por la realidad de las vidas. Entonces, ¿cuál es la realidad de vida? Es el amor y la felicidad permanentes. Ahora, en este enfoque y en los próximos minutos que son pocos, ¿qué rol juega en este puente entre el mundo externo y el mundo interno? ¿Qué rol juega la meditación del individuo? Claro, la meditación es el camino o unos puentes entre el mundo externo e interno. Simplemente, la meditación es una práctica, es unos puentes para realizar todas las ciertas acciones, actividades, con acuerdo del físico y la mente. Porque, por ejemplo, primero nosotros pensamos, primero tenemos una motivación, luego actuamos. Primero actuar, luego no podemos tener la motivación. Sin la motivación, ¿cómo vamos a actuarnos? Por ejemplo, si tú quieres tomar una taza de té, ya estás motivada a tomar una taza de té, pero té no está contigo siempre, té está en la cocina. Para tomar la té, tú tienes que entrar en la acción para buscar la té. Porque motivación viene primero, luego viene la acción. Por eso el budismo llamada mundo interno y espiritualidad. Es la motivación y el mundo externo es la acción. Eso se aplicado en budismo. Por eso para nosotros importante es vivir con el mundo interno. Referemos es tener una cierta motivación para realizar una cierta acción para vivir feliz. Ahora, hay amigas y amigos con los que uno conversa y de repente dicen, yo no estoy consciente de lo que estoy haciendo, pero yo sé meditar. Sí. La meditación es un aprendizaje que requiere un maestro, es un aprendizaje que se puede hacer
como experiencia personal, ¿qué es la meditación? La meditación es simplemente es un análisis. En general hay varios tipos de meditación. Hay alguna meditación que hace en Occidente, no se llama meditación, es una relajación. La gente sienta posición cómoda, luego cerra ojo y está estando para el pensamiento. Eso no se llama meditación, eso se llama relajación. La meditación es simplemente aclarar la duda que tenemos en la vida. La meditación es encontrar el camino que estamos buscando. La meditación es disminuir la velocidad de las emociones. Y de los sentimientos, por supuesto. Obviamente, el sentimiento está como pegado con las emociones. Ahora, la actitud de orar que tiene el mundo cristiano occidental, que es un acto de pedir, ¿cómo se mira y cómo se practica desde el budismo? Bueno, el budismo es simplemente buscamos el valor de la importancia de cada cosa, valor del tiempo, valor de la vida, valor de las existencias. Acuerdo del valor que buscamos, a la vez buscamos respeto también. Respeto. Respetos. Porque sin el respeto, ¿dónde está el valor? El budismo tiene algunas referencias. Hay una opción en tu escuela está en Santiago, ¿verdad? Internacionalmente está. Internacionalmente. Sí. Y desde el punto de vista de amigas y amigos que en todo Chile a lo mejor han despertado su curiosidad, ¿hay algún libro que se pueda leer? ¿Hay alguna página web que se pueda visitar? Sí. Ahí ustedes pueden visitar una página www.condorblanco.com. Es una organización internacional. Adentro de esta organización ahí salirá alguna información sobre el budismo tibetano, escuela bodhisattvas. Es bueno leer libros sobre la vida, filosofía, más es importante, porque... ¿Sobre la vida de? Sobre la filosofía de vida. La filosofía de vida. Porque ahora en Chile hay llegado muchos libros de budismo, muchos libros budismo. ¿Cuáles son los dos que usted recomendaría? Yo recomendaré para todos aquellos quien quieren leer el libro, es bueno leer un libro se llama La vida de las muertes. Un libro, nombre, Libros tibetanos de la muerte se llama. Es muy conocido internacionalmente, además es muy claro la aplicación en español. El libro tibetano. Vida de las muertes. De la muerte, el libro tibetano de la vida. Vida de la muerte, es bueno también. En general, hoy en día, la gente que realmente quiere estudiar sobre el filosofía budismo, en internet ya puede salir cualquier información. Cualquier cosa quiere saber sobre la vida, busca en la internet, por ejemplo, ponga la filosofía de la vida a punto de vista del budismo. Ahí tú vas a salir todas las aplicaciones. Ahora tú quieres estudiar sobre la compasión, que es lo que es compasión, porque en Occidente la gente confunde la compasión y la lástima. En el fondo no es, porque la compasión es una acción del amor, de acuerdo al punto de vista budismo. Entonces, alguien está interesada en saber sobre la compasión, qué es lo que es compasión, qué es lo que es el amor, también puede buscar en internet. Busca a punto de vista del budismo, qué es lo que es el amor y la compasión. Me ha parecido muy interesante esto de el mundo interior, que es potencia, y el mundo exterior, que es la acción. Nuestras amigas y amigos viven lo que está viviendo el mundo contemporáneo, que es un mundo lleno de incertidumbre, es un mundo lleno de desafíos, de tensiones. ¿Cómo podríamos ayudar a nuestras amigas a enfocarse más en esto de lograr una mejor articulación o equilibrio entre este mundo interior, que a veces se atropella precisamente porque no está claro, porque se oscurece, y ese mundo exterior? Y además, ¿cómo hacer alguna práctica de meditación que ayude a enfocar? Porque eso, ¿cómo se puede entender qué es la meditación si no es solo en la práctica? Bueno, yo pienso que eso no es difícil, es fácil, porque simplemente tenemos que buscarnos la importancia de cada momento.
Porque cada momento tenemos las cosas importantes, ¿verdad? Cuando tú vas a encontrar la importancia de cada momento, ahí a la vez tú tienes que aprender a enfocarse con cada importancia. Por ejemplo, en caso de mí, cada día tengo importancia. Caso de Obedia, mi importancia es compartir con ustedes en este canal de televisión. Yo estoy enfocada 100% en este momento. Ahora, cuando yo enfoco cada importancia de los momentos, entonces ya en mi mente no tienes una puerta extra para entrar otras informaciones, porque yo estoy enfocada en un tema. Porque lo que pasa que es, en Occidente la gente no tiene buenos enfoques. Por ahí sucede todos los temas. Ahora, si nosotros aprendemos a través de la meditación, enfocarnos cada importancia de la vida, obviamente nosotros podemos superarnos que lo que está sucediendo emocionalmente, que estamos sucediendo en la vida, podemos superarnos. Porque todas las situaciones que pasan en la vida depende de lo que tú imaginas, depende de tu pensamiento que tú piensas. Ahora, pareciera que esos tres estados emocionales son sumamente importantes en este punto, porque si alguien no rompe con el apego, no estará dispuesto a recibir, no estará dispuesto a escuchar, porque está viviendo desde su propia verdad que la asume como única. Pareciera que la ruptura con ese apego es muy importante para estar en estado de ánimo, de interactuar con otros y recibir lo que el otro pueda plantear como su propia verdad. Bueno, obvio, claro que sí. Pero, por ejemplo, el apego no tenemos que rechazarnos, ni tenemos que rompernos, sino tenemos que aprendernos que lo que es el apego. Sí, cuando uno se apega con cosas externas, materiales, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio que te da final? No hay. En acuerdo al punto de vista budismo, nosotros, cuando tú estás apegada con unas cosas pacíficamente, ahí está el momento de hacer la meditación, se llama impermanencia. Cuando tú estás apegado con una material, ahí aplicamos esa la impermanencia. Una pregunta complementaria ya en los últimos minutos. ¿Cuál es la relación entre el apego y la enfermedad del individuo? ¿Hay una relación? ¿El apego puede ser factor de enfermedad? No, diferentes. Porque enfermedad se cultiva por la preocupación. El apego cultiva por el deseo. ¿Por? Por el deseo. El deseo. El deseo. Entonces, el apego se cultiva por el deseo. El deseo se cultiva por la insatisfacción. Entonces, en el fondo, enfermedad que la gente que tiene hoy en día, por ejemplo, especialmente presión altas, es una de las enfermedades más persistentes. Para superar esta enfermedad de presión, es muy importante aprender a vivir en el presente. Porque en el presente tenemos el valor de la vida. Ahí dice en budismo, el pasado es una historia para hoy, presente, el mañana o el futuro es un misterio para el presente. Presente es único, por eso se llama la vida. Cuando llamamos la vida cuando la mente está conectada con el físico, actuando mismas maneras, se llama la vida. Entonces, importante es que para nosotros hoy en día es aprender a vivir en el presente. Porque es el único momento de ser feliz. Porque la felicidad no es ayer ni para mañana. Porque la felicidad nosotros tenemos que vivir es momento por momentos. Porque el tiempo es momentos. Entonces, ¿la felicidad es importante en el budismo? Obviamente. La felicidad es uno de los que estamos buscando en el mundo. Incluso yo también busco la felicidad. Una última pregunta. Un lama budista, ¿qué piensa de la vida que está más allá?
¿Qué piensa, por ejemplo, de esto de seres que han trasuntado vidas o se han ido y no pueden partir? Que hoy día sale tanto en la televisión sobre ese tema, se hacen tantos reportajes. Y una segunda vinculada a lo mismo. ¿Habrá vida en otros lugares del cosmos? Bueno, en budismo nosotros hablemos ese que acuerdo de la acción que tú vas a actuar por tu motivación, acumulará ciertas formas de sentimientos. Por ejemplo, hay mucha gente que dice algún planeta, no sé, algún lugar, ahí dice mucho, mencionando muchísimas cosas que realmente no podemos ver en el presente, que realmente no podemos pensar ni imaginar en el presente. Sino mucha gente dice, yo veo que eso es como un dicho sin experiencia, es uno de los más grandes obstáculos para el presente. Es importante para aprender a superar las malas informaciones que recibes sin experiencias. Porque hoy en día mucha gente siguiendo por una experiencia de otra persona que no ya ha vivido realmente. Por ejemplo, en el caso de yo ya he vivido mucha experiencia. Acuerdo de mi experiencia, yo estoy enseñando para otras personas, por ejemplo. Ahora, si yo no tengo la experiencia que yo estoy enseñando, entonces, ¿cómo yo puedo enseñar de manera incorrecta? Se llama budismo. Entonces, se llama budismo llamada visión equivocada, se llama eso. Visión equivocada significa enseñar para los otros sin tener una experiencia personales. O sea, ¿no se puede hablar de aquello que no se conoce, eso es? Por mí, mi punto de vista, experiencia, mejor no hable, porque sin saber algunas cosas te escuchas, ahí genera cierto temor, cierto miedo. Por ejemplo, acuerdo la experiencia de todos los chilenos. Dice, día 23 de mayo vas a tener unos problemas graves en Chile. Yo tengo muchos amigos, también está preocupada. Y yo dije, tranquilo, no va a pasar nada. No te confías la información que te escuchas sin tener experiencias. Por ejemplo, entonces, el 23 de mayo no pasó nada. No pasó nada, absolutamente nada. En día 22 la gente está muy preocupada, muy preocupada. Algunos, mi ex amigo, algunos de mis amigos fue a dormir con otra casa de otros amigos. Tienen miedo a dormir en la noche, ¿verdad? Entonces yo le dije a mucha gente, no va a pasar nada, no hay problemas. Porque es una mala información, se llama. Bueno, hemos llegado al final de una conversación interesante que está marcada por enfoques como el respeto, la búsqueda de la felicidad, el equilibrio, la armonía con el entorno, el equilibrio entre el mundo interior y el mundo exterior. Y hemos hecho un recorrido por los principales tópicos del budismo y la filosofía. Hemos estado conversando con el Lama Nordbu, a quien le agradecemos su presencia y le deseamos mucho éxito en su trabajo. Felicidades. Muchas gracias. Con usted nos volvemos a encontrar. Hasta pronto. Hemos presentado Nuevas Miradas.